Entonces, nuevamente, darles la bienvenida a esta sesión de la Fundación Alma Iris, que hemos denominado el juego Fibonacci, la matemática, descifrando la matemática oculta detrás de la realidad. Y en esta ocasión, pues, con un invitado muy especial desde Argentina, que desde hace poco tiempo está viviendo en Colombia. Y bueno, ahora sí, oficialmente, darte el paso, Abraham, para que nos cuentes un poco. Si quieres sobre ti, si quieres arrancar de pronto para que las personas conozcan quién es Abraham, un poco de dónde viene esta profundización sobre la teoría y el juego Fibonacci. Y quisimos hacer esta sesión porque, bueno, estamos cerrando año. Muchas personas están evaluando cómo fue ese 2025, un año 9, ¿sí? Sumando los dígitos es un año 9, lo que desde la numerología también nos dice que es un número de cierre de ciclos, ¿no? Es el que completa esa numerología completa. Así que quisimos de alguna manera conectar este conocimiento que nos va a compartir Abraham, porque se trata de entender a través de una teoría de matemática inicialmente, pero también ancestral, también conectada incluso desde los estudios de Cábala, desde la mística judía de la que viene caminando Abraham, sobre cómo ese número que está presente en toda la naturaleza, ya nos va a contar un poquito de qué se trata, también nos atraviesa a nosotros como seres humanos, no solamente en el plano físico, sino también emocional. Entonces, hace unos pocos días hicimos una encuesta sobre cómo estábamos cerrando el año. Y nos pareció muy pertinente tener esta sesión porque este conocimiento que nos va a compartir Abraham nos puede ayudar mucho en ese análisis, en esa revisión de qué viene para el 2026, un año 10, el alfa y el omega, también tomando los números dígitos, sumando los dígitos de ese año. Así que darte la bienvenida, Abraham, adelante y vamos a ir conversando. Preguntas que tengan las pueden ir colocando en el chat. Bienvenido, Abraham. Bueno, bienvenido, gracias también a ustedes, a todos los que se han conectado. Em, Sería por ahí muy lindo y los invito a los que quieran y se animen a prender la cámara también para ver sus caras y sentir su energía y que ustedes también puedan hacerse presente al menos en imagen. Y si pueden compartir así brevemente por chat por qué están acá, su nombre, lo que quieran compartir así por el chat de grupo como para hacer una especie de presentación rápida para pues también es lindo saber con quién uno está del otro lado, digamos, ¿no? Porque estos dispositivos a veces nos acercan y a veces nos distancian. Así que, bueno, los que quieran escribir ahí, qué es lo que los convoca o qué les resonó de este título, de esta información, del flyer que vieron, de la imagen, de los videos? Y bueno, ¿y por qué están acá? Así cortito por el chat, como para leernos. Así que, bueno, gracias Germán, Alexita, Isabel por prender la cámara. Em, bueno. Yo me presento un poco, mi nombre es Abraham Blechman, soy oriundo de Mendoza, que es una ciudad que queda limítrofe con Chile, en Argentina. Acá justo hay una chica que se llama Esperancita Mendoza, bueno, así se escribe mi ciudad. Y nací allá, he vivido en Córdoba, estudié física en Córdoba, yo estudié como 4 o 5 años, mucha matemática, mucha física, y eso me dio como un sentido bastante analítico y científico de la vida y de todo lo que hago. Durante muchos años me dediqué al tema juego, creatividad, recreación, educación, y armé distintos grupos de creatividad a lo largo del mundo con un proyecto que se llamaba Laboratorio de Juegos y mi primer libro se llamaba Manual Práctico para aprender a inventar juegos y siempre esa pregunta de si existía un juego en el cual estábamos todos de alguna forma inmersos o metidos me fue llevando a escribir mi último libro que es el juego Fibonacci, que se lo muestro acá, que es un poco lo que le da sentido a todo lo que estamos haciendo acá. Gracias. Este lo pude adquirir ese día en Guatavita y desde ahí ando Así leyendo un poco. nació, así nació esta charla con Alejo que compró el libro y que lo empezó a leer y bueno, eso fue lo que de alguna forma le disparó la pregunta de qué es lo que hago básicamente. Y quiero compartirles una filmina, una presentación, así vamos recorriendo esa información y es una parte, un extracto del libro, el libro tiene unas 130 páginas, pero las primeras páginas hablan justamente del juego Fibonacci, de la terapia Fibonacci y voy a explicar un poco qué es Fibonacci, qué son los fractales, qué es el número de oro, de dónde viene este desarrollo, descubrimientos y bueno, me van a ir conociendo a partir de esa
de esa información y de lo que les voy a ir compartiendo. Como les decía, me dediqué muchos años al tema juego, también estudié ciencia de datos y eso me llevó como de alguna forma a indagar de qué está compuesto un poco lo que hacemos, ¿no? La vida en general, digamos. Al principio la excusa era el juego y últimamente, hará un año, empezó este descubrimiento un poco más, este descubrimiento con lo que es la geometría sagrada. Y bueno, he caminado varios caminos espirituales también. Yo empecé con el budismo, después tuve muchos años en el sufismo Naqshbandi. Y hace un par de años conecté con el judaísmo y con la cábala. Yo soy judío de nacimiento y bueno, he pasado por esas tres corrientes, esos tres caminos y me han dado como una visión bastante integral de distintas cosmovisiones y formas de ver el mundo desde la espiritualidad. Así que fue como el interés de unir todos estos temas de juego, física, matemática, espiritualidad, conciencia, emociones y terapias y así salió y así nació este libro que después les voy a invitar porque va a haber una presentación del mismo ahora el 14 acá en Bogotá. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Les parece? Correcto. Y algo que me gustaría agregar mientras nos compartes la presentación es, no sé si algunos de los que están allí conectados han escuchado sobre también desde la cosmovisión, un poco desde la teosofía, desde todo el conocimiento de Rudolf Steiner. Allí habla mucho de los septenios, ¿sí? Ahí un poco la teoría habla de que cada 7 años hay un cambio molecular, hay un cambio de ADN y que marca como ciclos muy concretos y muy específicos en la vida en nuestras vidas, ¿no? Eso fue una de las cosas que me llamó la atención al ver cómo Abraham combinas el Fibonacci, que si bien es cierto no es un número de 7 en 7, pero tiene el mismo significado y es entender cómo el macrocosmos también de alguna manera influye en el microcosmos, en nuestras vidas como humanos, ¿no? Entonces, eso como fue una de las cosas que me llamó la atención. Así que me gustaría ahí ya que tú nos cuentes un poquito más de qué va eso del Fibonacci. Ahí si quieres puedes compartir Sí, la pantalla, que ya, ahí puedo compartir. sí, ya te agregué como ¿Puedo host. compartir? ¿Tengo habilitado? Sí. Bien. Y mientras tanto, las Eh, personas que van llegando ¿Verdad pueden que voy colocar en el a... chat. que hay mucha gente entrando a la sala y le estoy dando a admitir? No sé si vos también le podés dar a admitir, así mientras yo voy presentando no me distraigo con Listo. esto. Dale, entonces si Eh, quieres puedes presentar y ya yo me hago cargo. Dale, perfecto. Bien. Bueno, a ver, díganme si ven ahí. Perfecto, se ve. Denme un momento. Presentar. Ahora está. Listo. Ahora sí. Bueno. eh, para que me organizo con las pantallitas para no distraerme. El juego Fibonacci. Dios no juega a los dados, juega a Fibonacci. Les voy a explicar un poco de dónde viene esa frase. Es correcto lo que decías de los septenios y también del año 9. Son distintas formas de ver ciclos, ¿no? El número phi, para los que vienen de la matemática, es un número irracional, entonces eso también arroja una proporción que no es exactamente cada 7 o cada 9, en cada persona es distinto. Entonces también es como una forma de ver ciclos a medida, básicamente, ¿no? O sea, cortados por la tijera de cada persona individualmente. La frase Dios no juega a los dados, juega a Fibonacci viene principalmente de la primera parte de la frase Dios no juega a los dados, era una frase de Albert Einstein, físico también, una eminencia mundial que tiene varias frases que son conocidas en el mundo, incluso de la conciencia y la espiritualidad, y él hablaba de que no había un orden, no había un azar en el universo, lo cual era curioso porque generalmente los científicos no tienen una visión tan profunda o de la divinidad, por decir así, o del diseño divino en el cual estamos inmersos o en el cual creemos, o al menos creo yo, digamos, ¿no? Entonces también hablar de que ese azar, en realidad no hay un azar, sino que hay un designio y hay un plan y hay un dibujo matemático que va haciendo Fibonacci justamente, era una forma de completar esa frase con Dios no juega a los dados, juega Fibonacci. Acá está la tapa del libro, que ya se los voy a compartir.
Bueno, ¿a quién está destinado este libro o este conocimiento? Porque esto es un extracto y es una presentación del libro, pero es más que un libro, ¿no? O sea, también, para los que no saben, yo hago terapias y hago procesos de acompañamiento a partir de esta información, a partir de este cálculo. Y bueno, esa información la pueden ver en el libro, la pueden ver en las presentaciones y la vamos a ver en parte acá, en este día, en esta jornada. ¿A quién está destinado? A buscadores y encontradores espirituales. Así que si se reconocen en esas dos palabras, pueden levantar la manito o pueden comentar, porque uno muchas veces dice, bueno, un buscador, ¿no? El buscador por definición siempre va a estar buscando, ¿no? Y el encontrador es aquella persona que dice, bueno, llegué a un puerto, ¿no? Llegué a un lugar, llegué, encontré algo. Hay algo que de alguna forma estaba buscando y lo terminé encontrando, entendiendo que la vida siempre es infinita, ¿no? Entonces uno puede ser que encuentre algo y que después más adelante encuentre otra cosa, pero encontrar tiene una particularidad que es algo diferente al estar eternamente buscando, ¿no? También esto está destinado a ser en el camino de lo verdadero y la verdad, a quienes buscan elevar su conciencia, su frecuencia mediante prácticas, lecturas o meditaciones, a curiosos de la física, estudiosos de la cábala y otras corrientes, a personas comunes de a pie o incluso a quienes se definen como ateos, si están abiertos a recibir nueva información. También está destinado a terapeutas, psicólogos, estudiosos, eruditos, científicos y cualquier persona a la que esta información le resuene. Así Ujú. que no sé cómo se sienten identificados con alguna de de estos ítems. Ahí ¿Qué dicen? lo pueden colocar en el chat. Con Recordar levantar la manito. que la idea no es una clase magistral, es una conversación, así que por ahí en el chat pueden colocar sus comentarios. Y creo que es una de las cosas que me llamó la atención y es lo que acabas de poner, que este conocimiento atraviesa inclusive a los que son demasiado lógicos, racionales, porque pues se basa, justamente tú lo has dicho, en una teoría matemática, ¿no? Pero que va conectando con esos otros planos. Entonces es como la integración de un todo, ¿no? Es lo que yo podría comentar hasta ahí ahora, así que Sí, eh, sí, me- sí, vos andás preguntando, comentando, igual si alguien del público, a mí me gusta también que sea interactivo, si bien es una clase expositiva, una conferencia, es lindo también participar y levantar la mano y decir, bueno, esto no lo entiendo, o yo opino tal cosa, sin extendernos mucho porque tenemos un tiempo limitado, pero también es bueno para sentir su energía y saber en qué llega y qué no llega, qué se entiende, qué no se entiende, qué hace falta explicar o alguien tiene alguna observación que los dispara a otra reflexión y bienvenido. Así que lo vamos a ir haciendo con Alejo, pero si alguien quiere animarse, bienvenido sea. Pierdan el miedo, digamos. ¿A quién está destinado este libro? ¿Qué vas a encontrar en sus páginas? Un libro que no discrimina, contenidos que iluminan temas no tan comunes ni triviales, información que no vas a encontrar en otros lados, fruto de un proceso de descubrimiento propio y profundo. Bueno, eso hago la salvedad, porque a veces hay personas que en distintas latitudes llegan al mismo descubrimiento de manera paralela, digamos, ¿no? O sea, eso sucede. A veces alguien inventa algo, descubre algo en Estados Unidos y después en Brasil está la misma persona llegando a lo mismo. Después en España hay otro que llega al mismo desarrollo. Pero bueno, por lo pronto es una información que realmente es muy original, digamos, ¿no? O sea, que ha sido un descubrimiento personal y ya les voy a contar un poco cómo surgió. Es un ejercicio práctico para reconocer tus patrones cíclicos y evolucionarlos. Un poco lo que hablaba Alejo, que a todos nos pasa que hay algo en la vida que se nos repite y se nos repite y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo con el mismo jefe y otra vez lo mismo con nuestros hijos o con nuestra pareja o en la ciudad y nos cambiamos y nos vamos a un lado y se nos va produciendo algo que es como que a veces nos produce cansancio o hastío, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que siempre sea la misma prueba, ¿no? Que siempre sea el mismo desafío y que no haya y que no cambie, que no haya una evolución, digamos, ¿no? De hecho, en el libro hablo de una entrevista que hice con Mario Sabán, que muchos lo deben conocer, es un divulgador bastante conocido de Cábala, que cuando le mostré esta información me propuso y se puso al servicio de hacer una entrevista y un live y conversamos acerca de cómo el aprendizaje va matizando ese patrón, ¿no? O sea, muchas veces que uno aprenda y toma conciencia y diga, ah, listo, entendí, y realmente entiende y realmente comprenda para qué vino lo que vino, qué pasó, qué información puede extraer de esa enseñanza ya no es necesario que el patrón siga viniendo y que se siga repitiendo. Entonces todo lo que hacemos y todo lo que vamos a ver tiene el sentido de hacer ese cambio evolutivo, aprender de lo que nos pasa para que no tengamos que rendir otra vez la misma lección, ¿no? Como en la universidad, que una vez que aprobaste ya, no sé, por ejemplo,
Informática uno ya no hace falta que la rindas de nuevo, porque ya la aprendiste, ya la probaste. El tema es cuando no aprobás, y entonces cuando no aprobás, otra vez a rendir, y si no la volvés a probar, otra vez a rendir. Y en la vida pasa algo parecido, ¿no? La pregunta es si existe un juego de creación de realidad y si estamos metidos en un juego que jugamos sin saberlo. Hay varios divulgadores, comunicadores que están hablando de esto. O sea, esto también surge, a mí me surge la pregunta un poco por todo mi desarrollo en el ámbito del juego. Juego entendido como el que jugábamos cuando éramos chicos, como el que podemos hacer en una clase, como el que puede hacer un coach, como el que podemos hacer en una empresa tipo team building, por los que podemos hacer en recreación, los que han participado en el mundo de los juegos de mesa, un juego que se... Bueno, ese era el ámbito del juego en el cual yo me formé, pero llegó un momento que dije, ¿y si no estamos metidos en un juego? Esto fue hace unos 2 años más o menos, 2023, y me empecé a preguntar eso. Y ahí fue que empiezo como a conectar esta información, ¿no? Yo estaba en las playas de Uruguay, escribía fórmulas en la arena, hacía dibujos y estaba como en un estado de conexión muy profunda con lo que yo le llamo Dios o la divinidad. Y ahí empecé a recibir parte de la información que van a ver en el libro y que van a escuchar hoy. Y esa búsqueda me llevó a investigar profundamente la realidad, haciendo experimentos con juegos, que para los que no saben, muchos juegos son instrumentos para resolver problemas reales, digamos, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, hay un juego que es un hueso para dos perros, que es, uno tiene como una especie de objeto y hay dos personas, y la primera persona que agarra el hueso, que puede ser cualquier objeto, gana, digamos. Pero si vos lo agarras y te tocan, perdés. Bueno, eso es como una forma, es un juego, pero que ayuda a resolver el problema de tengo una sola cosa y la tengo que distribuir entre dos personas de manera competitiva, ¿no? Entonces, es un juego que sirve para estudiar o resolver un problema en la realidad. Eh, a mí los juegos competitivos mucho no me gustan, entiendo que son muy divertidos, pero hay muchos tipos de juegos, no solamente ese. Solamente que cuento el caso como para entender que los juegos ayudan a entender y justamente Einstein decía que los juegos son una de las formas más elevadas de la investigación. No sé si sabían esa frase de Einstein. Así que comencé a descubrir lo que llamé el juego Fibonacci, que se transformó en un método de análisis de patrones repetitivos con el fin de transformarlos en procesos evolutivos. Este método tomó forma, se aplicó en personas, se convirtió en una terapia y a través de innumerables casos pude comprobar la matemática de Dios en la vida de las personas usando el número de oro 1,618. También lo apliqué a instituciones y países. Eso es muy interesante porque todo lo que sea un organismo que tenga una fecha de inicio y que tenga una fecha hasta la actualidad, ya sea un país, una empresa, la relación entre dos personas o la edad de una persona, se puede aplicar este método. Que Acá vemos una, eso me parece súper valioso, porque seguramente aquí entre las personas que están escuchando la sesión también se preguntan cómo van sus proyectos, ¿no? Sus empresas, sus ideales, digamos, ya un poco más hacia, no tanto lo personal, porque tal vez hayan personas en que ya descubrieron ese tipo de patrones en su vida personal, pero qué bueno eso también entender de que las empresas, en este caso como ejemplo, también son organismos vivos. Los países también, los países. como tú lo decías, lo dices en el libro, entonces también interesante eso. Bueno, y acá vemos una espiral en una caracola. Ya vamos a ver en qué lugares y en qué objetos y en qué partes de la naturaleza este patrón se puede ver. Entonces por eso puse esa imagen. Un poco de mí a modo de presentación. A mí mucho no me gusta presentarme con etiquetas o con, no sé, como cargos o como la historia más de currículum, de hoja de vida, sino que elegí como estas frases como para describirme entre varias. Las que más me gusta, lo que más me gusta es dar una buena escucha o tiempo de calidad medidos en momentos inolvidables y emocionalmente significativos. Creo magia y me gusta compartirla sin planificación y estructura, aunque la estructura me ordena y me potencia. Me gustan ciertas rutinas y también romperlas, todo depende del momento. Soy cada vez más lo que soy. Últimamente aprendí que la autenticidad es la moneda de cambio que más cotiza en mi bolsa de valores. Una vez me definieron como entrevistador espiritual porque me gusta viajar con una buena pregunta al fondo de la esencia de quién sos. Siempre voy a buscar que lo expreses para que expandas tu conciencia. Me gusta la matemática, la precisión de los cálculos numéricos. Creo que son una buena combinación con los procesos espirituales y de expansión de la conciencia. Mi mejor juego es crear, inventar o descubrir un juego. Me divierte ese proceso, me mantiene vivo.
La palabra que más me gusta es juego y los juegos que más me gustan son los de palabra. Creo que Dios está en el algoritmo. Si hoy me preguntaran qué epitafio llevaría a mi tumba, podría ser Dios no juega a los dados, juega a Fibonacci. Aún no sé en qué lugar del mundo me gustaría ser enterrado, de hecho no creo que sea momento de pensar en eso, pero si llega a pasar, hagan una fiesta, un juego, percusión sobre mi cajón. Amo la vida y creo que se puede ser feliz incluso estando triste. Esa es un poco el condimento para explicar desde dónde se convida todo esto. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo A mí me, vamos? a mí me gustaría ahí en el chat, si nos quieren contar las personas que están, ya somos 27 oyentes ahí en vivo, ¿quién ya conocía previo a esta sesión el concepto Fibonacci? ¿O quién no? Pónganlo ahí en el mensaje, no lo conocían, es nuevo para mí, ya lo sabía. Hay un poquito de comunicación por el chat, vendría bien, mientras ya Abraham nos va contando un poquito. Pero sí estaría chévere ver, testear un poquito Bueno, cómo está el conocimiento previo a sí. arrancar. ¿Qué saben de Fibonacci, de la matemática de Fibonacci? ¿Quién sabe qué es Fibonacci? ¿Por qué se llama sucesión? Si alguien estudió esto en alguna carrera o si lo leyó en algún lado. Por aquí dice, Adriana conocía un poco, Alexandra, Sofía, Milena, Ángela y Esperancita hasta el momento son totalmente nuevas en este conocimiento. Yorleni que lo escuchó en asociación a códigos sagrados y geometría sagrada, así es, pero no conoce mucho. Ahí va más o menos la balanza. Como que Sí, en sí. general lo que vemos es que hay mucha curiosidad. La mayoría no sabe mucho a profundidad, un poco más desde lo teórico superficial, así que va a sentar muy bien lo que nos vas a compartir. Acá hay un ingeniero también. Acá hay otra persona que lo vio. Bueno, empezamos entonces. Vamos a hacer una clase de matemática por un lado. Para empezar, no tengo grandes pretensiones tampoco de que sea esto, digamos, ¿no? Pero por ahí para contar un poquito qué es Fibonacci, cuando uno escucha Fibonacci, entender un poco más de qué va. Justamente esto lo encuentra, esta sucesión. Una sucesión es una serie de términos. Acá es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿No? Se van sucediendo términos. Y es la serie numérica que se le llama serie de Fibonacci. Cada número es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 1 más 1 es 2. 2 más 1 es 3. 3 más 2 es 5. Entonces va saltando. Si yo sumo 1 más 2 me da 3. Si sumo 2 más 3 me da 5. Si sumo 3 más 5 me da 8. Si sumo 5 más 8 me da 13. Si sumo 8 más 13 me da 21. Entonces siempre hay una relación. Acá está el ejemplo. Y esto lo descubre Fibonacci observando los conejos, cómo se reproducían los conejos y cómo crecían, porque crecían de esta forma. O sea, había uno, después ese uno se apareaba con otro, había dos, después crecía el tercero, después cinco, después ocho. El apodo de Leonardo de Pisa era Fibonacci, que era un matemático del siglo XIII, introdujo en Europa el sistema numeración indoarábigo. Y para los que no saben, esto lo contó Mario Sabán, que había un cabalista que se llamaba Abraham de Barillá. La cábala es el misticismo judío, es uno de los conocimientos más ancestrales y más históricos de la Biblia, de la Torá, de muchos secretos de la vida en general, digamos, ¿no? Y Abraham de Barillá era un cabalista, sabio judío del siglo XI, creo que de Barcelona, matemático, astrónomo y astrólogo. Y él de alguna forma influenció a Leonardo de Pisa, que después fue Fibonacci. O sea que incluso esta información tiene influencia de la cábala judía, y eso es una información que no todos conocen, pero está bueno compartirla porque a mí me reveló eso. Entendí bastantes cosas cuando lo contó Saban en esa entrevista. Porque es importante la naturaleza usa esta lógica para crecer de manera ordenada, armónica y eficiente. Eso es interesante, la eficiencia. O sea que hay algo que tiene que ver con el ahorro de energía o con la optimización de la energía, y eso describe esta sucesión. Por ejemplo, flores con 3, 5, 8, 13 o 21 pétalos, girasoles con espirales que siguen la secuencia, hojas en espiral para recibir sol sin taparse, piñas y ananá con espirales Fibonacci, caracoles con espirales similares a la secuencia,
cómo se forma una galaxia, cómo se forma una ola, la proporción de la cara, de cómo está compuesta la cara de cada una de las personas, las pinturas de Leonardo da Vinci, en fin, es impresionante Ujú, cómo se ujú. da, ¿no? Y aquí Entonces, una confidencia también respecto a este concepto del espiral. Y es que algunos de los que están aquí conectados han tenido la oportunidad de compartir con la Fundación en una experiencia que bautizamos Espiral hacia el Centro, Caminatas Conscientes. Y justamente ese nombre de Espiral hacia el Centro nos llegó caminando en Guatavita, el mismo lugar donde conocimos a Abraham. Y a mí en ese momento me resonó porque ya tenía yo un poco de este conocimiento y es justamente a raíz de esto que acaba de compartir Abraham y es que efectivamente el universo funciona y es creado en espirales, ¿no? Y aquí un poco la matemática y la teoría que hay detrás, así que otra razón más por la cual se dio este encuentro. impresionante. Hay una canción que dice Espiral hacia el centro también, muy bonita. Ajá, así es. Bueno, acá está, dice el juego Fibonacci, ¿qué tiene de especial? A medida que crece la secuencia se acerca a la proporción 1,61,8. La proporción áureo número de oro aparece en arte, diseño, bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? En el cuerpo humano, en la música, en lo que percibimos como bello y natural. Eso es interesante, ¿no? O sea, lo que nos parece a todos cuando vemos un paisaje y nos parece bello, o vemos una persona y nos gusta, o vemos una estética, un edificio y nos conecta con la belleza es porque está construido con esta proporción. Entonces, no podría decir la belleza es subjetiva, pero bueno, hay ciertas cosas que matemáticamente, a todos nos similarmente, por nuestra naturaleza como seres humanos, nos atraen, ¿no? Nos impactan, nos llaman la atención, nos parecen bellas. Fibonacci es una forma en la que la vida se organiza para crecer con armonía, porque eso es lo que hay, ¿no? Armonía, y todos tendemos a agradarnos con la armonía. Escuchamos la armonía en una canción, una pieza musical no nos pasa lo mismo que con una canción que nos produce ruido, incomodidad, estrés, que también las hay, ¿no? Fibonacci es una forma, como les decía, están las flores, frutos, árboles, caracoles y también en ustedes, como van a ver con la edad. Ese es el descubrimiento personal. ¿Por qué es importante en la naturaleza? La naturaleza usa esta lógica para crecer de forma ordenada, armónica y eficiente, ayuda a aprovechar mejor el espacio y la energía. Bueno, en la naturaleza hojas dispuestas en espiral. Ah, esto ya está. La secuencia tiene una proporción muy particular. Que esa proporción, si ven acá, la filmina anterior, la anterior, esta. Si yo voy dividiendo, no es una cuenta para hacer ahora, pero si yo voy dividiendo 3 dividido 2, 5 dividido 3, 8 dividido 5, 13 dividido 8, 21 dividido 13, eso va tendiendo a un número que justamente es ese, es 1,618. Entonces la sucesión tiene esto de bonito, que los dos términos suman el número que sigue, pero además si yo divido los dos términos me va dando esa proporción y por eso este número. O sea que este número no es cualquier número. Uno podría decir, bueno, es un número cualquiera, ¿qué tiene de diferente? Bueno, lo que pasa es que se cumple esta proporción. A más B sobre A igual a A sobre B igual a 1,618. Para los que no vienen de la matemática o se están aburriendo, no entienden, bueno, tranquilos porque ahora voy a pasar a la parte más holística, espiritual, de conciencia y cómo lo vinculo todo esto. Así que, Pero está bueno ese inicio, Abraham, y agradecerte por eso, porque personalmente también estoy muy de acuerdo en que para poder hacer una buena comprensión y una buena integración de lo que hablamos de despertar de conciencia, y esto también un poco aprendido un poco el estudio que también he hecho un poco de la Cábala. Otra coincidencia es que también Mario Sabán ha sido con quien he aprendido un poco de Cábala. Él habla sobre la importancia de la conexión entre lo lógico y lo intuitivo, ¿no? De esa parte izquierda, el árbol de la vida, y parte derecha, el árbol de la vida. Y es un poco lo que está pasando aquí, ¿no? Arrancaste un poco desde lo racional para luego pasar a lo intuitivo, pero está bueno conectar esas dos fuentes, así que buenísimo eso, claro, Abraham. Y de hecho por aquí Elena también nos comparte en el chat una foto de una piedra que encuentra como una especie de monolito, bueno, como de espiral también allí, muy coincidente y que la encontró hoy. Gracias, Elena, por compartir. wow, impresionante.
¿La encontró hoy? Justo. Ujú, ujú. Bien. Sí, esto que decías vos de la Binah y la Josma, ¿no? O sea, las 12 sefirot, en el árbol de la vida hay 10 sefirot. Bueno, justamente hay una semisefirot, o la sefirá que es la copulación entre Josma y Binah, que es Da'at. De hecho, en mi libro, ahora no lo vamos a ver, pero en mi libro describo cómo Da'at también tiene mucho que ver con la conciencia, con el conocimiento, como cuando uno unifica, ¿no? La intuición y la razón, la parte analítica, la parte de clasificación, que es lo que estamos viendo ahora con la intuición, la sabiduría, lo más elevado, lo más profundo, eso que no podemos explicar, pero que todos sabemos y que a todos como nos baja esa información, cuando unimos las dos, tenemos DAT, entonces vamos a hacer ese camino. Bueno, acá tenemos imágenes, la secuencia de Fibonacci para entender el universo. ¿Cómo se llama esta pintura? A ver si se acuerdan. Está acá. A ver quién recuerda un poquito de historia. Pero ¿Quién, efectivamente, de, o quién de- ha tenido la posibilidad de verla en persona o quién la ha visto en dibujos? que tiene su historia muy importante más allá del autor y es lo que hay detrás, ¿no? Justamente. A ver, ¿quién da más? Bueno, dice que Fibonacci, acá escriben en La el chat, a ver, Gioconda de Da Vinci. Ujú. es Muy bien. la Mona Lisa. Punto para Mateo y para Bueno, y acá, Germania. vieron que está como en la misma espiral, ¿no? Que en todos lados se ve acá el dibujo, la relación matemática en la cara de la persona, bueno, en un brócoli, en una piña. Dice que Fibonacci es una forma en la que la vida se organiza para crecer con armonía, esto ya lo vimos. Y como les decía, que nos vamos a meter ahora de lleno, también sucede en la edad, en la cronología de las personas. La importancia del método Fibonacci, el origen del método es a partir de una consulta que hice con una licenciada, una psicóloga, que también está investigando sobre si estamos en un juego o no estamos en un juego, con un desarrollo. Ella hacía un cálculo que realizaba dividiendo la edad por 2, 3, 5 y 8, que son los primeros números de la sucesión de Fibonacci. Ese cálculo parece que ella lo aprendió en la biodescodificación. Justamente para los que no saben, seguramente acá todos saben qué es la biodescodificación. ¿Alguien no sabe? A ver, levanten la mano quién sabe, quién no sabe. Levanten los que sí. ¿Qué es la biodescodificación? ¿Alguien se ha biodescodificado alguna vez? Pueden poner en el chat. Ni idea. Sí. Mateo dice que sí. Bueno, justamente a ver, ¿quién más? Varios que sí han tenido acercamiento con la biodecodificación. Elena, Germán, Marta, Alexa. Le voy a leer una nota a pie de página del libro que dice que la biodescodificación es una práctica que busca encontrar el origen emocional de las enfermedades físicas o conflictos personales. Parte de la premisa de que muchas dolencias tienen un correlato psíquico no resuelto y propone trabajar sobre esa causa profunda para promover la sanación. Bueno, cuando yo me entero de esto, me empiezo a preguntar, ¿no? ¿Realmente ese es el número? Y esa duda me lleva a observar con más profundidad momentos críticos de mi vida. Todo esto en un momento donde, acá dice Viviana, yo creo que escuchar el cuerpo y permitir que aquello que no está consciente lo guarde el subconsciente en el cuerpo, tal cual. Hay mucha información en nuestro cuerpo, podemos aprender mucho de lo que tenemos que entender, desbloquear, sanar, comprender o hacer a partir de biodescodificarnos. Es muy buena práctica. Em, entonces, bueno, esta duda me lleva a preguntarme si realmente ese era el número, porque había algo que no me cerraba, como que había una información que no me terminaba de cerrar y esta mente también inquieta de buscar ahí como la verdadera explicación me lleva como en un momento de dolor de mi vida, en una situación dolorosa, emocional que estaba atravesando, digo, me siento un día como angustiado, ¿por qué se me repetía tal situación? Y empiezo a recapitular mi vida, ¿no? A decir, bueno, en el año tal pasó tal cosa, en el año tal... Y ahí empiezo a recordar un montón de situaciones repetitivas y digo, no, pará, es por 1,61,8 que hay que hacer el cálculo. Entonces ahí hago que el verdadero cálculo empiezo a encontrar que era dividiendo por el número de oro, digamos, ¿no? El cálculo preciso, cómo se hace, cómo se distribuye el tiempo, la edad cronológica, cómo se saca la cuenta y las edades precisas,
es lo que hacemos exclusivamente en la terapia, en la sesión. No nos vamos a tener tanto acá, vamos a contar más por arriba y también lo explico en el libro para el que quiera entender. No es el fin también hoy que realmente explicar esto a profundidad, sino como dar un paneo general y al que quiere interesarse un poco más, indagar un poco más y no le alcance con esta información, después lo puede hacer en alguna otra, ya sea en una sesión o leyendo el libro o en alguna otra de las clases que doy. Pero no se estresen si no entienden a primera. La idea es como dar un paneo general de que existe esta información y que hay una relación. Bueno, yo compruebo eso, que el número de oro era el verdadero número con el cual había que hacer esta cuenta, entendiendo que lo otro también sirve y suma y que a uno le puede servir, pero da más precisión a este número, ¿no? Y es más significativo. Ese fue de alguna forma lo que corroboré, lo que empiezo a hacer a partir de casuística, ¿no? De hacer distintas sesiones, de probarlo con amigos, con mi primo, con mi tío, con conocidos y empezar a como, acá hay algo, ¿no? Y cuando empecé a descubrir eso, empiezo a hacer lo que se le llama tomar casos o a relevar casos, a ver si realmente era una regla o si era un caso particular, digamos, ¿no? Y ahí nace el sistema Fibonacci a partir de este hallazgo que se definió el número exacto con el cual empecé a trabajar y de ahí nació lo que luego le da origen a la terapia Fibonacci aplicable a personas. Se llama terapia cuando se le aplica a personas y método Fibonacci cuando se hace con países, empresas o organizaciones. Cuando yo le hago esa pregunta, la edad, pregunta me refiero porque es un cálculo que se hace sobre la edad y cada persona es distinto. No es lo mismo una persona que tiene 34 años que una que tiene 50 o que alguien que tiene 78. Entonces descubrí vínculos presentes y eventos pasados ubicados en edades que surgían al dividir esa edad por 1,618. En mi caso personal, a los 38 años, coincidía con los 23 años y medio, que justamente en el 2010 yo estaba tomando la decisión de dejar Argentina e irme a vivir a Venezuela y dejar la carrera de física como un primer gran giro vital de búsqueda de autonomía, independencia y una nueva vida. Y el patrón se me repite en septiembre del 2024, cuando descubro esto, al poco tiempo de cumplir 38 años, que atravesaba una encrucijada muy similar en mi vida, pero que esta vez me llevaba a Colombia. Entonces, la relación, ¿no? Como un momento en la vida donde me estaba yendo a un país, y justamente Venezuela y Colombia, que son países muy hermanos, digamos, ¿no? Entonces ahí encontré como ese caso y esa similitud. Y un poco lo que hacemos en las sesiones y en la terapia es como, bueno, ir a buscar la información, pero no solamente quedarnos con el dato que puede ser similar, sino entender por qué, cuál es la relación, qué hay detrás, ¿no? Y uno va haciendo un montón de preguntas hasta entender qué conexión tienen y que se dé esa toma de conciencia. ¿Cómo vamos? Bien. Después, este análisis se lo hice a Argentina también. Encontré información en la historia de Argentina, entendiendo que Argentina se funda en 1816. Bien, ya están haciendo el cálculo. Si tomamos el año que hice la primera vez el cálculo y restamos 1816, nos da 208 años de historia. Y eso nos da, al dividir por el número phi, 128,5 y eso nos lleva a 1944, lo cual es curioso porque justo era el auge del peronismo, de la industrialización del país y del fin de la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial, uniéndose los aliados. Y en ese momento, cuando hice la cuenta, en el septiembre del 24, Argentina estaba declarando públicamente el fin de la neutralidad, justamente la misma similitud, o sea, salir de la neutralidad en el 44, salir de la neutralidad en el 2024. Entonces ahí encontré como un patrón que se repetía. Si volvemos a aplicar la proporción, obtenemos 79,4 y esto nos remonta a 1895, cuando Argentina tuvo el PBI per cápita más alto del mundo y logró posicionarse como una de las naciones más ricas del planeta. Entonces la pregunta de esto nos invita a reflexionar sobre el momento que estamos atravesando en el presente, como en Argentina. ¿Será que estamos en la semilla de un nuevo ciclo histórico relacionado con esos momentos del pasado? Más allá de la ideología, de las políticas, esto es matemática y lo que de alguna forma busca es como encontrar ese patrón y ver que hay posibilidades de una energía predispuesta para, ¿no? Después lo que uno hace con energía, lo que hace un presidente, lo que hace un pueblo, a quién elige, no elige, ya eso depende de la evolución del planeta y de la historia, ¿no? Pero es curioso porque cuando uno encuentra esta relación y esta similitud, ve para qué está disponible la energía y qué aprender de ese patrón y de ese ciclo.
Esto incluso lo hice también para Israel, hice como el caso de Israel como país. Y ahí tomé como partida también 76,5 años, desde que se funda Israel en 1948. Divido la edad y me da 1995, que justamente es el año que el primer ministro Isaac Rabin es asesinado por extremistas ortodoxos, lo que significó el derrumbe de los acuerdos de paz. Si seguimos aplicando la proporción, el siguiente número es 1977, que también es el año en que el partido Likud de derecha gana las elecciones por primera vez, rompiendo con más de 3 décadas de gobiernos laboristas. Volviendo a aplicar la secuencia en 1966, víspera de la Guerra de los 6 días. Y esto es curioso porque cuando hago este cálculo, este año, también había un momento súper complejo en la región, con la guerra entre Irán, Israel y demás. Y fue cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anuncia un posible alto al fuego y el fin de la guerra de los 12 días. Entonces la coincidencia es impresionante porque se le llama la guerra de los 12 días y justo cae en un momento histórico donde se había producido la guerra de los 6 días. Incluso hasta las mismas palabras se utilizaron. Entonces eso me llevó a hacer la pregunta de si según Fibonacci puede haber una oportunidad histórica para cortar con los patrones de repetición de guerra y demás y los ciclos de guerra interminables y abrir paso a un nuevo tiempo de paz en Medio Oriente. Buenísimo, buenísimo esos ejemplos, Abraham, y la invitación sería por ahí como lo hizo muy proactivamente Freddy, que lo puso en el chat. Si a alguien no le queda muy claro cómo puede hacer el ejercicio inicial, como tú dices, es algo que se puede y se debería profundizar aún más, pero repetir que pueden hacerlo ahorita en sus casas, con su teléfono, con un lápiz y una hojita, y es su edad actual, tú me corriges, Abraham, si es así, la edad actual dividido por el número de oro, que es 1,618. Eso les va a arrojar otra edad que, así como Freddy lo puso en el chat, fue exactamente el momento en el que estaba por viajar a Canadá. ¿Sí? Para poner un ejemplo, que lo hice yo hace unos días. En este momento tengo 33 años, dividí por 1,618 y me arrojó 20,9. Y lo que conecté fue, estaba muy, muy cerca a mi graduación como economista. Entonces ahí me gusta mucho lo que dijiste y es, se abre una ventana de oportunidad con esa misma energía. No quiere decir que sea necesariamente lo mismo, pero es como la energía que está disponible, ¿no, Abraham? Es como, Sí, ¿qué, sí, sí, sí. qué ocurría Yo, allí, ¿no? esto es una información que yo también decidí abrirla y que de alguna forma todo el mundo, a partir de ponerla en el libro, dije, bueno, el que lea el libro y pueda como profundizar en esto, puede hacer el cálculo y de alguna forma lo que vamos a ver más adelante es cómo este cálculo hackea un montón de procesos que por ahí son súper largos, que requieren un montón de tiempo, de energía, de proceso. Pero bueno, también cada caso es particular y también está bueno verlo, si bien te independiza, porque no dependes de alguien para hacer el cálculo, vos lo podés hacer y recordar, también Exacto, está bueno hacerlo con alguien que te oriente y que te ayude a acomodar esa información para poder realmente comprender a qué viene ese número, ¿no? A qué viene ese número y en qué edades de tu vida y qué pasó en esa. Entonces, cada persona es un mundo aparte y requiere como una profundización en persona, pero bueno, como a nivel ejercicio inicial. Es como dice Alejo. Esta es la explicación para lo que yo hice con los países y lo que encontré como para de alguna forma fundamentar este análisis. Díganme cómo vamos, cómo se sienten, están listos para seguir estudiando, escuchando. Ejé. Por aquí Alexa también hizo su cálculo, le da 29,04, a Freddy 28,4. Y bueno, es una ventana para lo que se puede seguir profundizando con lo que nos vas a contar. Sí, 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 sí. Y es interesante porque es algo que uno generalmente no ha hecho, nunca ha encontrado esa relación propia en la vida de uno. Entonces eso sucede. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que es como la primera vez que uno escucha esto y se siente a hacerlo, es como un momento, un insight en la vida. O por lo menos para mí fue así y generalmente en las sesiones cuando lo hacemos sucede eso con los jugadores, como le llamo yo, porque no les llamo ni pacientes ni consultantes, sino jugadores. Porque para mí este es el juego, básicamente. Es uno de los juegos que hay y que se pueden practicar. Vamos a entrar en materia de fractales y Fibonacci, que justamente ahí hablaban de fractales o alguien comentó.
No sé si Alejo comentó o quizás me lo estoy imaginando y por Ujú. eso lo recuerdo. Como voy a Tal explicar vez. fractales y Fibonacci, puede ser eso. Bueno, el fractal habla de autosemejanza, patrones cíclicos y espiral evolutiva. ¿Qué es un fractal? ¿Qué es un fractal? Un fractal es una figura o estructura que se repite a diferentes escalas, tiene forma similar en lo grande y en lo pequeño, y eso se le llama autosemejanza, matemáticamente. Ejemplos de fractales: brócoli romanesco, ramas de un árbol, costas, copos de nieve, pulmones, vasos sanguíneos, rayos. ¿Qué es la fractalidad? Es la propiedad de algo que se organiza como un fractal, el mismo patrón repetido en distintas escalas. Se ve igual de lejos o de cerca. En lo humano, emociones, vínculos o biografías también pueden ser fractales. El cálculo Fibonacci muestra fractales espaciotemporales, patrones que reaparecen y pueden transformarse en algo espiralado y evolutivo. Eso que veíamos de Israel, por ejemplo, lo que pasaba entre que se funda Israel y 1977 es un fractal entre 1977 y 1995, y ese es otro fractal entre 1995 y el 2025 en el que estamos ahora. Entonces, ahí como que uno va encontrando un poco la relación entre los fractales y Fibonacci. La secuencia Fibonacci, que es la proporción 1,61,8, generan proporciones presentes en estructuras autosimilares, flores, caracoles, huracanes y galaxias. Aunque son conceptos distintos, ambos describen modelos de crecimiento no lineal, armónico y autoorganizado. La relación entre los fractales de Fibonacci, humano y simbólico: cuando emociones o situaciones se repiten con la misma raíz energética, aplicamos fractalidad a la biografía. El cálculo Fibonacci muestra momentos donde una energía similar reaparece. Es un modelo simbólico poderoso, útil para el autoconocimiento y la evolución. Acá vemos una imagen de un fractal. Si hacen zoom, el número es 1,61,8. Si hacen zoom acá en esta imagen, van a ver que es igual a esta y que es igual a esta. O sea que se va como expandiendo, pero es un mismo fractal. Estamos fusionando acá matemática, biología, psicología y espiritualidad para que todo encuentre sentido. Y lo que estamos entendiendo es que lo cíclico puede transformarse en espiralado y evolutivo, y que lo que se repite no es una trampa, sino una vía de ascenso. Es curioso porque uno cree que los momentos dolorosos en la vida son lo peor que nos puede pasar, pero es ahí, si superamos la prueba y si lo atravesamos y entendemos para qué sucede lo que sucede, es donde más luz podemos extraer y más lejos podemos llegar después, catapultados por ese trampolín que fue ese problema, ¿no? Ese desafío. Bien. La conclusión del método Fibonacci: acá pongo, siento que estamos hasta en las puertas de un descubrimiento moderno. Este cálculo permite detectar, estudiar, comprender y trabajar preventivamente los patrones del pasado y lo que puede manifestarse en el futuro desde la visión de la fractalidad. Si bien no es predictivo, o sea, yo digo, bueno, hay que tener cuidado con lo predictivo porque no quiere decir que haya pasado vuelva a pasar, porque ahí es donde entra la conciencia del humano y el aprendizaje del que hablaba. Y aparte, si hay un aprendizaje, no es necesario que vuelva a repetirse el patrón. Ahí es donde coincido también con lo que decía Saban, un poco por la experiencia con las sesiones y con las terapias, que cuando uno aprende, puede ser que el patrón cosmogónicamente siga, pero ya aprendiste, entonces sigue de largo, no se ancla en tu realidad, no tiene por qué volver a aparecerte el mismo jefe o el mismo tipo de relación, el mismo problema de mudanza. Entonces somos fractales y la vida se despliega como una secuencia geométrica. Acá está el número de oro, para los que preguntaban cuál era el número. Buenísimo. Entonces, como para resumirlo con este propósito con el que también nació esta sesión, que fue bastante fluido porque como que nació así en pocos días y es teniendo en cuenta este cierre de año, por lo menos desde lo cronológico de calendario gregoriano, es un buen momento para hacer esta revisión. Si bien es cierto, como lo dice Abraham, desde la superficialidad nos puede dar algunas indicaciones, profundizar sería también lo ideal. Y es justamente eso, ¿no? ¿Tú cómo ves, Abraham, para esta época que estamos iniciando un nuevo año, que las personas que están conectadas pueden de pronto generar ciertos descubrimientos y es cómo,
cómo interpretar ese primer resultado y qué sería la recomendación siguiente. Es decir, cómo realmente esto puede crear una nueva realidad, porque lo que tú has dicho es muy importante, ¿no? Lo importante es despertar ese observador nuevo, desde una conciencia nueva, hablando de patrones, hablando de comportamientos. Entonces, ¿cuál sería como tu llamado en esta época del año con esta información que para la mayoría es nueva? Mirá, básicamente el proceso de recapitulación de la vida ya de por sí es un proceso súper enriquecedor y que nos despierta, ¿no? Básicamente lo que buscamos con esta cuenta, este cálculo, esta información que les estoy compartiendo, si bien es de la matemática, de la física, pero nos vamos también a la psicología y pasamos por la espiritualidad y navegamos por las emociones. La idea es poder tomar conciencia, como decían acá, los patrones se repiten, pero uno cuando toma conciencia y entiende primero cuál es el sentido de lo que está sucediendo en tu vida, para qué es, uno deja de preguntarse por qué a mí, desde la víctima, y pasa a preguntarse, bueno, ok, ¿para qué? Cuál es la enseñanza? Y ese aprendizaje y esa toma de conciencia es lo que hace que el patrón empiece a dejar de repetirse, porque es lo que les decía al principio, ¿no? Es una muy buena fecha esta, poder hacer recapitulación. Dicen que lo mejor es hacer de cada día de la vida, ¿no? Pero no siempre uno tiene la memoria. Pero poder hacerlo de cada año de la vida, o qué pasó durante el año, y qué pasó el año pasado, y empezar a hacer como esa recapitulación, es muy, no, no, yo creo que muy poca gente en la humanidad se sienta como a reflexionar sobre su propia vida, básicamente. Entonces ahí uno, sobre todo si uno lo puede hacer acompañado, mejor, pero si uno lo quiere hacer solo, ya es un montón. Y Ujú, tomar conciencia de esos patrones ya es el primer paso para empezar a disolverlo, digamos, ¿no? ujú, Entonces, básicamente lo que apuntamos, y yo creo que tanto la Fundación Al Marco Iris como lo que vengo trabajando yo, es a que se expanda nuestra conciencia, que podamos revisarnos, que podamos entender cuál es el funcionamiento de nosotros mismos a lo largo de nuestra propia historia, qué cosas hemos atravesado, qué cosas se nos han repetido y qué podemos aprender de esas repeticiones para que no se vuelva a repetir nunca más. ujú. Y ahí me gustaría agregar algo y es que este ejercicio no solamente tiene que arrojar cosas por cambiar, también puede arrojar cosas por seguir expandiendo, ¿no? Si este primer cálculo arroja un momento en el que se tomó una buena decisión, se estaba como expandiendo uno a nivel también personal, familiar, espiritual, pues sería también el ejercicio de cómo seguir haciendo que la espiral siga ascendiendo, ¿no? O sea, no Eh, todo tiene que ser hacia el es negativo, ¿no? excelente lo que estás diciendo, muchísimas gracias por comentarlo, porque no todos son análisis de algo negativo, ¿no? Hay personas que, como dice Alejo, recuerdo un momento en la vida donde tomó una gran decisión y bueno, ahora está disponible la misma energía para seguir tomando buenas decisiones. El tema es que uno siempre se pregunta qué pasó cuando le va mal, ¿no? Cuando sucede algo negativo o aparentemente negativo. Entendiendo que a veces no se puede saber si lo negativo es negativo hasta que pase un tiempo. Hay muchas cosas que yo les invito a reflexionar a ustedes. Momentos en la vida donde sucedieron hechos negativos, aparentemente negativos, pero después terminaron siendo grandes bendiciones o o grandes bendiciones, sí, justamente, ¿no? Porque uno, o al revés, hechos donde uno dijo, uy, sí, me gané tal cosa, aprobé, no sé qué sé yo, algún evento significativo que fue considerado bueno, pero después se transformó en algo malo. Entonces, eso también es interesante, verlo en perspectiva y como uno nunca tiene el resultado, nunca ve la película por anticipado, digamos, entonces uno tiene que ser cauto y bueno, y entender las cosas no como buenas o malas, sino como enseñanzas y como aprendizajes evolutivos. Entonces, acá comentaban cuál era eso podemos hacer, que alguien que comenten cuál es el patrón que tiene cada uno o cada una, los que quieran compartir, así como acá dice Alexita, mi patrón es el amor propio, otro puede decir mi patrón es... Bueno, esa es una muy buena pregunta y por eso es como que la pregunta de Guadalupe, ¿cuál es el decimal del mes? El número de oro, hacer un número con coma y la edad, hacer una edad entre el 1 y el 10, pero el año tiene 12 meses, se corre un poquito la división, digamos. O sea, uno va a arrojar exactitud realmente cuando entiende que hay un cálculo que es súper preciso que tiene que ver con
la cantidad de días que yo he vivido en el año, la cantidad, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, medio año sería 0,5, pero medio año son 6 meses. Entonces, ¿cómo se lleva eso a la cuenta? Bueno, requiere como un trabajito ahí, una precisión. Pero como para grandes rasgos, si lo hacen así como número redondo, igual te va a dar información. Porque también estamos conectando matemática con procesos humanos, ¿no? Y eso hay que medirlo como cada cosa como corresponde. No se pueden mezclar, si bien están relacionadas, bueno, uno puede decir sí, pero en tal año se empezó a gestar tal decisión, pero no fue exactamente ese día o ese mes en Exacto, el que te cae. exacto. Entonces, en eso como tómenlo con pinzas y es como lo que yo los invito a hacer cuando hacemos la sesión o cuando hacemos el desarrollo más personalizado, tiene que ver con encontrar exactamente el número, exactamente el mes que cae, pero también entender que somos seres humanos y que nos regimos por otras reglas distintas a la matemática. Ujú. Por aquí Viviana comenta, mi patrón es, perdón que se me cerró. Mi patrón es creer en mis talentos y dones sin aprobación del exterior. Buenísimo, buenísimo, porque allí de lo que he podido leer un poco de tu libro y otra información y otras informaciones que he venido recapitulando es justamente ver qué de esa aprobación del exterior hoy se puede estar manifestando nuevamente, ¿no? En lo sutil, ¿no? En pequeñas cosas. Y cuando uno se da cuenta es como, como que se adelanta un poco a la situación, ¿no? Entonces creo que eso está bueno. Bien. Otra conclusión, si alguien quiere seguir compartiendo los patrones, lo puede escribir en el chat. Vamos a seguir. Este estudio matemático de los patrones humanos debería investigarse con mayor profundidad, creo yo, y al inicio yo inicié esta recopilación de casos para seguir desarrollando lo que estoy descubriendo y la cuenta permite entender y observar nuestros ciclos personales para ubicarnos en ellos y encontrar maneras de resolverlos. Por eso recopilo datos y analizo casos reales para comprobar cómo se replica el patrón en los ciclos de edad. A este proceso lo llamamos sistema Fibonacci, cuando lo aplico en personas, terapia Fibonacci. Eh, a través de los números de nuestra vida comprendemos procesos y tomamos conciencia para evolucionar. Este cálculo hackea sistemas que requieren múltiples consultas o protocolos, permite anticiparse y trabajar con tiempo para dar un salto de conciencia evolutiva. Vamos directo al dato, liberando a la persona de la dependencia permanente de un terapeuta, y es como una ciencia de datos espiritual, porque buscamos un dato, lo descodificamos, lo entendemos, lo trabajamos. Ahí es donde entra la parte más humana de, bueno, está bien, además de la matemática, ¿qué me pasa a mí, no? ¿Qué sucede en el proceso? Entonces ya vamos terminando esta parte y vamos a pasar a conclusiones. Para mí Fibonacci otorga lógica y ritmo a estos procesos. Si encontramos el ciclo podemos anticiparnos, llegamos al nodo donde comenzó el desequilibrio, obtenemos un diagnóstico claro y cuando algo tiene lógica, lo particular se vuelve universal. Bueno, acá Alexita comenta, me di cuenta con mi patrón repetitivo, debo elaborar en mi amor propio después de muchos años, muy buen tema, gracias, gracias a Gracias, vos. Alexa. Sí, sí, todo el que quiera compartirse acá es bienvenido. A mí me gusta que sea interactiva la clase, así yo también los voy conociendo y voy viendo qué les sucede a partir de escuchar esta información. Nacemos en una estructura de repetición que viene desde atrás, todo tiene un sentido. Salimos de esa repetición al tomar conciencia, nos ubicamos en un nuevo punto cero, nos convertimos en quienes rompen el ciclo y permiten que todo vuelva a empezar. Esto lo puse porque una de las preguntas que yo les hago en las sesiones a las personas que llegan es, ¿cuál es tu principal desafío hoy? Y entender eso nos conecta para entender de dónde venimos, o sea, dónde empieza a gestarse esa primera escena del problema que estamos teniendo hoy. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Hay cosas que a veces traemos de la infancia y no somos conscientes. Entonces, un poco el sentido de esto es llegar a esos lugares que son tan por ahí olvidados, ¿no? Y algo que quiero destacar de esa conclusión de que nos convertimos en quienes rompen el ciclo, yo puedo estar casi seguro que muchos de los que estamos en esta sesión también estamos como en esta labor de romper el ciclo familiar, ¿no? Entonces, como también somos
un sistema dentro de otro sistema, en este caso la familia. Eh, Creo que a nivel de constelaciones familiares seguramente también tiene una implicación, seguramente este número a nivel familiar, ¿no? Es la pregunta que quisiera hacerte, Abraham. ¿Cómo ves tú esto aplicado, digamos, a núcleos familiares? Porque también seguramente tiene alguna información allí valiosa, ¿no? Sí, sí, por eso todo lo que sea un organismo, empresa, familia, persona, pero bueno, hay que establecer una fecha de inicio de la familia, Exacto. una fecha de duración, un problema que se esté sucediendo, y ahí es donde viene como el análisis más lógico, ¿no? De decir, bueno, tomemos este caso, analicémoslo, profundicémoslo. Yo he llegado a hacer investigaciones hasta, que también está en el libro, em, sobre la historia de los papados, porque justo cuando se eligió el papa este año, en mayo creo que fue, me puse a investigar qué había pasado desde el primer papado, qué momentos de la historia del papado habían sucedido, qué sucesos políticos, sociales, espirituales se habían dado dentro del papado, y encontré información también bastante interesante y relevante como para entender cuál era el rol del Papa actual, a qué venía, ¿no? O con qué energía predispuesta venía a gobernar o venía a instituirse como Papa. Entonces, muy interesante porque este análisis se puede hacer a la historia de Colombia, a la historia como vieron de Argentina, entender qué pasa en España, qué pasa en Europa, para qué está dispuesta la energía, qué momento propicio hay o qué ciclo se está volviendo a repetir, hay que tener de alguna forma observarlo y tener como precaución. Entonces, bueno, esto es como mucho más grande de lo que yo creía, digamos. Así que bueno, seguimos. ¿A qué jugamos? La gran pregunta. Depende de cada tikkun. El tikkun en la cábala es el trabajo espiritual que cada alma viene a realizar eh, para, para rectificar aspectos no resueltos en su estructura interna. Proviene de la cábala y no debe confundirse con el karma. El tikkun señala una misión específica de rectificación, reparar fragmentos de luz dispersos, que se llaman nitzosot, por la ruptura de las vasijas, que se le dice Shevirat Hakelim. A nivel humano implica atravesar desafíos que activan patrones inconscientes para transformarlos y alinearse con la voluntad divina. Es decir, todos tenemos un ticún, ¿no? En la vida, básicamente. Y uno puede, a partir de todo esto que estamos haciendo, el sentido de esta charla, lo que cada uno está transitando en su vida, tiene que ver con la rectificación que está encontrando y que está necesitando para su evolución. Cuando uno hace ticún, uno puede desarrollar su potencial al máximo, ¿no? Entonces, por eso también se busca esa rectificación en aras del Tikkun Olam, que se le dice en Kabbalah, que es la rectificación del mundo. Y ahí respondo a la pregunta de Viviana. Yo no sé si se va a apagar el mundo, ¿no? La verdad que no tengo esa información, pero lo que buscamos es rectificar el mundo, ¿no? Que cada uno a partir de su Tikkun personal y su rectificación personal y de cambiar su patrón personal y de tomar conciencia de su vida y de reflexionar y de tomar otras decisiones y otras acciones, podamos entre todos corregir ese planeta o ese, llegar a la nueva humanidad o llegar a esa era de la redención de la que tanto hablaban los textos sagrados y demás. Ujú. ¿Cómo vamos? Claro, el ticún podría asociarse con el plan del alma. Eso decía, el otro día veía un video justamente de Mario Saban que él hablaba de que nosotros nos buscamos nuestros problemas para nuestra evolución. O sea que no es que estamos buscando soluciones, sino que nos estamos buscando el problema ideal o exacto para que podamos rectificar y podamos evolucionar en ese aspecto que el problema nos muestra y nos presenta. Ujú. Y tomando la definición de la hipótesis de que la vida y todo esto que estamos atravesando es un juego, me gustaría agregar de que justamente esas dificultades, esos problemas es lo que hace interesante al juego, ¿no? Si nos ponemos a pensar un juego que es demasiado fácil, que no tiene obstáculos, que siempre es el mismo nivel, pues qué aburrido, ¿no? Se podría decir que Bueno, sí, sí, sí. no hay mucha evolución del avatar, ¿no? Del jugador. Entonces es también Eh, como cambiarle esa perspectiva a través de lo que acabas de decir, de que nos andamos buscando los problemas, pero por nuestra evolución, ¿no? sí, sí, esa es la diversión también, ¿no? Tomarse la vida como un juego, vivirlo como un juego y entender que muchas veces el tema es que nos dejamos llevar como si fuéramos simplemente víctimas
o resultado de una situación, y ahí es donde lo conecto con la frase del inicio, Dios no juega a los dados. O sea que no es que te salió el 5 y el 2 no, hay otra información acá, y cuando tomás conciencia de eso y entendés que no hay azar, se hace más divertido. Yo cuando estudiaba y creaba juegos con mi libro anterior, hablaba de que un juego no tiene que ser ni tan fácil como para aburrirte, ni tan difícil como para no entenderlo y no querer jugarlo más. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y justamente acá nos metemos en el concepto juego. Si nacimos en una partida que ya estaba en curso, podemos preguntarnos cuál es nuestra partida, cuándo comenzó, con qué piezas cuento, con cuáles me identifico, cómo está mi posición en el tablero. En términos ajedrecísticos, no sé si acá hay jugadores de ajedrez, pueden poner en el chat. ¿Cómo está mi posición en el tablero? ¿Tengo ventaja o debilidades? ¿En qué casillas o áreas de la vida? Y acá vemos una imagen de un juego de ajedrez. Yo también jugué muchos años al ajedrez. Soy profesor de ajedrez incluso. Desarrollé algunos proyectos de creación de analogías y metáforas del ajedrez con la vida cotidiana. Me parece una excelente metáfora de nuestra vida cotidiana, empresarial, familiar, lo que sea. Poder pensarse como en un juego de ajedrez. Con el Ticún podemos ver qué constelación nos tocó en esta vida y esto vuelve un sistema algo oracular, nos permite ver. Al conocer nuestras coordenadas de origen empezamos a comprender el juego. Lo predecible es lo que hace oracular y entiendo la variable que conecta lo que antes parecía desconectado. Eso es lo interesante, que al hacer este cálculo y esta relación entre las edades y los momentos Fibonacci, yo les llamo edades Fibonacci, esas edades que acá comentaban, 28,5, no sé, 30,4, lo que iban, yo les llamo edades Fibonacci. Entonces, ahí empezamos a conectar hechos y sucesos que aparentemente o a primeras nunca habíamos relacionado o nunca habíamos creído que estaban conectados. El juego Fibonacci, nacimiento del juego Fibonacci, y es así como nace este concepto de juego. La combinación de estos saberes rompe la lógica del azar y allí se produce la rectificación del alma y su evolución. Este es el símbolo de mi red social. Yo lo uso. También hablo de varios símbolos en el libro. Esta es una parte del libro. El libro es un poco más largo, tiene más información. Habla de cábala, habla de física, habla de la teoría del todo, habla de algunos conceptos espirituales, del Da'at, de otra información que la voy a presentar el domingo 14. Anótense la fecha, domingo 14 ahí en mi feed de Instagram. Ya les voy a pasar cuál es. Pueden seguirme, pueden ver para el que quiera más información o conocer o incluso comprar el libro, lo que sea. Ese día pueden acercarse ahí a Casa Ancestral donde vamos a hacer la presentación presencial. Ahí les pongo Aprovechar ahí también la coincidencia de que Abraham, en esta época de su Fibonacci, decidió asentarse en Colombia, en Bogotá. Entonces, para los que de pronto están en la sesión y están en Bogotá, entonces 14 de diciembre en Casa Ancestral. Y ahorita si de pronto por ahí Abraham nos muestra la dirección exacta en Bogotá. Y ahorita seguramente también nos compartirá si los que no puedan asistir al lanzamiento, también ahorita nos contará Abraham de pronto en qué momento, en dónde podríamos encontrar también su libro. Es Sí, de 12 del día a 3 de la tarde, no, es el 14 de diciembre a las a las 3 p.m. 3 de la tarde, Eh, perfecto. si quieren, al que le interese y haya resonado, acá está mi Instagram, el juego Fibonacci. Pueden darle seguir ahora mismo, así no se les pierde la información. Y ahí buscan dónde queda Casa Ancestral, qué hora es. El que quiera el libro lo puede solicitar. Tengo algunos todavía acá conmigo, así que el que quiera reservarlo me lo pide, etcétera. El que quiera la sesión también. Pero bueno, vamos a terminar acá la presentación, así cerramos en tiempo. Eh, pero bueno, el que quiera más, el juego Fibonacci. Ahí me ponen seguir y ya quedan conectados. Bueno, cuando uno lo ve como un juego, todo se simplifica y aparece la sanación. Es un juego de paradojas, la dicotomía deja de ser tensión y se convierte en dos opciones. Lo que estuvo en conflicto se convierte en potencia.
La pregunta clave, entonces, ¿cuál elijo en este momento? Sin miedo, con amor y con elevación, yo en conflicto se convierte en potencia. Perdón, y con elección, el conflicto se convierte en potencia. Hay un error ahí. Un método autónomo y luminoso, este método puede llegar a muchos lugares y transformarse en algo aplicable de forma autónoma. Aún así es valioso hacerlo con alguien que pueda conectar los datos desde afuera, no para generar dependencia, sino para ofrecer una mirada global. En lo personal, este juego me llevó a encontrar mucha luz y si logramos eso en las personas tendremos un mundo más luminoso. El propósito del juego se busca la comunión entre pasado, presente y la habilitación de un futuro consciente y evolucionante. La frase que lo resume, como dije desde el principio, cuando descubrí esto, es Dios no juega a los dados, juega a Fibonacci. Y acá es la tapa del libro. También hablo del número ilógico, el reloj de paz y la palabra chakruk y algunas convergencias entre física y cábala. Y si mal no recuerdo, el símbolo que encontraste en Guatavita fue el reloj de paz, ¿no? Sí, el reloj de paz. Entonces, también esto conecta mucho con lo que muchas comunidades indígenas han compartido y con lo que hemos caminado con la fundación. Y recuerdo una de un abuelo que decía que si hay algo en lo que debemos enfocarnos en la evolución de conciencia, y ahí está mostrando Abraham el reloj de paz, símbolo que está presente en varios Que también es una lugares. runa, acostada es una Ajá. runa, y en Guatavita estaba este símbolo muisca. Ujú, así es. Entonces, él decía, barrer nuestra historia personal, o sea, ir a revisar nuestra historia personal y básicamente la teoría y el juego Fibonacci, como lo ha mostrado Abraham, es eso, es con una técnica, con un método matemático ayudarnos en esa revisión de la historia personal. Abraham, muchísimas gracias por compartir tu camino, por esa curiosidad que te ha llevado a conectar esos hilos, la cábala, la matemática, la física, la ancestralidad también, por algo también estás aquí en Colombia, algo habrá allí que seguramente vas a ir encontrando. Y pues nos quedan 5 minutitos solamente para ir cerrando, preguntas que tengan en el chat. Darles las gracias, recordar que Abraham estará el 14 de diciembre a las 3 de la tarde en Bogotá, en Casa Ancestral. Es un lugar ubicado en el Polo, por la autopista norte con calle 82, si no estoy mal, pero ya en el Instagram que está ahí en la pantalla pueden encontrar toda la información. También seguramente vamos a compartirlo ahí en la comunidad de WhatsApp. Abraham, algo para cerrar, ¿qué nos dejarías? No, simplemente gracias por esta oportunidad, Alejo, en especial a la Fundación. Gracias a cada uno de los que destinó una hora y media de su tiempo y su energía, un día de común y corriente de la semana y de la vida para reflexionar, para pensar más allá de lo cotidiano, para querer y buscar este cambio de patrón, para expandir su conciencia, para sintonizar también. Para mí es un regalo verlos a cada uno de ustedes acá. Y bueno. Todo el que quiera más información o seguir conectado conmigo, voy haciendo entrevistas también en mi red social, en Instagram, así que ahí directamente le ponen seguir o me buscan cuando lo requieran. Y a su servicio estamos de quien necesite, quien quiere saber más información, o juntarnos también, ¿por qué no? Podemos hacer un encuentro presencial, más en formato amistoso, compartir algo. Y, mm, y muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad que me he sentido muy a gusto contigo, Alejo. Y si quieren abrir sus cámaras o sus micrófonos y comentar algo o compartir alguna percepción o qué les pareció, será un regalo, un regalo. Gracias, Marta. Pone excelente tutoría. Gracias por difundir. Esperanza en que cada vez somos más los que nos conectamos a todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Y a todos también, muchísimas gracias por su tiempo. Ahí los que quieran poner su cámara, vamos a tomar una fotico ya de despedida. Y bueno, allí les vamos a poner todo lo que nos hemos compartido aquí sobre el tema del libro, el lanzamiento y la sesión queda grabada en el canal de YouTube de la Fundación. Así que ahí los que se animaron a poner la cámara, ¿Quieren? Hacemos una fotito, una dale, dale, fotico ahí dale. los que se quieran animar para que quede el recuerdo.
A ver, bueno, se animó Viviana, Marta y Alexita. Vamos con ellas entonces y el resto queda allí también. A ver, vamos. Se entendieron los conceptos, se entendió la explicación de Fibonacci, de los fractales. ¿Qué les pareció? Sí, por ahí veo a Viviana que sí, que le sirvió mucho. Excelente. Vamos a tomar la fotico. Una, dos, tres. Perfecto. Muchísimas gracias, Abraham, Freddy, gracias, Viviana, a todos. Excelente noche y estamos ahí compartiendo la información en el grupo. Gracias, Bueno, Abraham. gracias a vos, Alejo. Chao. Chao, chao.